En las noches más silenciosas, el cielo cobra vida. Las luces que se desplazan, cambian de forma y pintan el firmamento con tonos imposibles. Durante siglos, estos destellos han inspirado leyendas, despertado preguntas y maravillado a quienes tienen la suerte de presenciarlas. Hoy exploraremos el misterio detrás de uno de los espectáculos naturales más fascinantes del planeta, las auroras. Durante siglos, las luces polares fueron interpretadas como señales de otro mundo. En comunidades árticas como los samis, se consideraron manifestaciones de los espíritus de los muertos, presencias que exigían respeto y cierto temor. En la Europa medieval, las apariciones de grandes resplandores rojizos se asociaron con presagios de guerras, epidemias y catástrofes. Ambos eran parte de una visión de la historia donde los fenómenos eran vistos como mensajes divinos, y solo gradualmente estas luces se fueron desprendiendo de su carácter augural para convertirse en objeto de investigación. Aristóteles propuso que estos fenómenos se debían a la deflagración de vapores, que eran exhalaciones procedentes de la Tierra que cuando se elevaban a regiones superiores y se le calentaban por la acción del Sol, producían ráfagas de luz, humo o incluso lo que describió como bolas de fuego en el cielo. Séneca describe las formas y colores de estas luces y Plinio el Viejo las incluyó dentro de una clasificación muy amplia de fenómenos luminosos que él denominó de manera genérica cometas, lo cual contribuyó a la confusión con respecto a su verdadera naturaleza. Pierre Gassendi es reconocido como el autor del primer registro del neologismo, o sea que a este fenómeno luminoso él lo nombró como aurora borealis, y de las primeras descripciones detalladas de una aurora también. En su Epistólica Exercitatio, que fue un libro, él se refiere explícitamente al fenómeno utilizando esta denominación, fijando así una nomenclatura que luego sería retomada y consolidada. Además, Gassendi propuso que la aurora se originaba en vapores terrestres iluminados por el Sol. Según su hipótesis, estos vapores ascenderían desde la superficie de la Tierra y al ser alcanzados y refractados por rayos solares, se iluminarían produciendo la apariencia característica de la aurora. Esta explicación calza con la teoría de Aristóteles, pero aunque Gassendi conserva su explicación de que la idea depende de vapores procedentes de la Tierra, él hace énfasis en el papel de la refracción de la luz solar sobre estos vapores como la causa inmediata del brillo auroral. Edmund Halley relacionó por primera vez los rayos aurorales con partículas influenciadas por el campo magnético terrestre, proponiendo modelos de efluvios que también pretendían explicar ciertas variaciones en la brújula como consecuencia de estructuras magnéticas ligadas al fenómeno. Por su parte, Jean-Jacques d'Artus de Bayram sugiere que un gas de origen solar penetraba en la atmósfera terrestre, lo que implicaba que las auroras tenían que presentarse en ambos hemisferios, no solamente como aurora boreal, sino también como aurora austral. El vínculo con el magnetismo que había presentado Edmund Halley fue consolidado en 1741 cuando Celsius e Oerter observaron que durante las auroras se producían perturbaciones simultáneas en la aguja magnética, estableciendo así una conexión directa entre luces polares y actividad geomagnética. Christian Bergland, científico noruego conocido por haber resuelto el misterio de las auroras, propuso desde 1896 que las auroras son producidas por cuerpos eléctricos procedentes del Sol que impactan la atmósfera terrestre y generan las luces observadas en las regiones polares. Para sustentar esta idea, diseñó el experimento de la terrela. En una cámara vacía colocó una esfera magnetizada que representaba a la Tierra y la bombardeó con haces de electrones. El experimento logró reproducir anillos aurorales y mostrar cómo las emisiones luminosas se concentran en torno a los polos y presentan simetrías opuestas en el hemisferio norte y sur, proporcionando así una primera evidencia experimental de que corrientes de partículas guiadas por un campo magnético podían generar estructuras semejantes a las auroras boreales y australes. Uno de los aportes más influyentes de Bergland fue la identificación de corrientes eléctricas que fluyen alineadas con las líneas del campo magnético terrestre, hoy conocidas como corrientes de Bergland, que guían las partículas hacia la ionosfera. Nuestro planeta está constantemente expuesto a la radiación solar.
Esta interactúa con el campo magnético del planeta, provocando impresionantes efectos en nuestra atmósfera. Durante las tormentas solares, el campo magnético actúa como un escudo que desvía parte de esta radiación. Sin embargo, una pequeña fracción de partículas cargadas logra penetrar por las regiones polares, dando origen a uno de los fenómenos más hermosos del planeta, las auroras. Estas se pueden dividir en dos: las auroras boreales, que se encuentran en el hemisferio norte, y las auroras australes, las que se encuentran en el hemisferio sur. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas que el Sol expulsa hacia el espacio. Está formada por iones, partículas de carga positiva, y electrones, con carga negativa, que viajan a velocidades increíbles, millones de kilómetros por hora. Durante periodos de mayor actividad solar, como las tormentas solares, este viento se intensifica y llega al planeta con todavía más energía. Cuando este flujo de partículas alcanza el planeta, se encuentra con el poderoso protector, el campo magnético. Este campo desvía la mayor parte del viento solar, pero no todas en partes iguales. En las zonas polares, donde las líneas de campo magnético convergen en el planeta, el escudo es más débil, y ahí es donde comienza la magia. Las partículas cargadas quedan atrapadas y son guiadas en espiral por las líneas del campo magnético hacia los polos norte y sur. Una vez allí, penetran en la atmósfera a unos 80 o 300 kilómetros de altura. Al ingresar, empiezan a colisionar con los átomos y moléculas del aire, principalmente nitrógeno y oxígeno. Cada una de estas colisiones libera energía. Primero, los átomos se excitan, es decir, sus electrones son empujados a niveles más altos de energía. Luego, al volver a su estado normal, liberan esa energía en forma de fotones, pequeñas partículas de luz. Esta liberación no sucede una sola vez, sino miles de millones de veces por segundo, creando cortinas, arcos y destellos que parecen bailar en el cielo. La intensidad de la aurora depende de cuánta energía traigan las partículas solares. Por eso, durante una tormenta geomagnética fuerte, las auroras pueden hacerse visibles incluso lejos de los polos. Las diferentes tonalidades de las auroras dependen de la radiación electromagnética. Las ondas de distinta longitud y frecuencia producen colores específicos. El oxígeno emite tonos verdes y rojos, mientras que el nitrógeno genera azules y violetas. La radiación solar visible, entre los 400 y 700 nanómetros, proporciona la energía necesaria para estas excitaciones atómicas. Así, cada partícula de luz que vemos en el cielo es el resultado de un encuentro entre la materia y la energía del Sol. Hoy, la ciencia ha logrado crear auroras artificiales. Mediante el lanzamiento de cohetes que inyectan haces de electrones en la ionosfera, los científicos pueden reproducir los procesos físicos que ocurren naturalmente en la atmósfera superior. Estas auroras creadas en laboratorio permiten estudiar cómo se aceleran los electrones, cómo se comporta el plasma y cómo se forma la luz durante la tormenta geomagnética. Gracias a ellas comprendemos mejor los fenómenos que afectan las comunicaciones y los satélites cuando el Sol se vuelve más activo. Las auroras, siendo una de las maravillas visuales observables desde el planeta y que atraen visualmente a millones de personas alrededor del mundo, tienen como perspectiva a futuro aumentar sus apariciones debido al pico del ciclo de la actividad de 11 años del Sol. En el Sol están apareciendo manchas solares y, a medida que avanza el pico de su ciclo de actividad, se logra observar este fenómeno cerca del ecuador, lo cual aumenta las posibilidades de eyecciones de masa coronal. Existen pronósticos por expertos en el clima especial que podría ocurrir un last gasp o último respiro en las fases de declive del ciclo solar. Este acontecimiento implica la aparición de uno o dos grupos de manchas solares complejos que puede producir erupciones repetidas o fuertes dirigidas hacia la Tierra. Para los expertos, estos acontecimientos suelen ocurrir entre 2 y 3 años antes del mínimo solar, lo cual sitúa el suceso entre finales de 2025 y principios de 2027. Otros efectos que intensifican la aparición de auroras son los equinoccios, los cuales en 2025 se combinaron con el efecto Russell-McPherson, logrando facilitar la reconexión magnética entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra, permitiendo observaciones más intensas principalmente en las auroras boreales. El Sol está entrando en una fase turbulenta. En este periodo 2025-2027 se prevé la combinación de erupciones y agujeros coronales que pueden generar tormentas geomagnéticas más prolongadas y complejas. Esto se traduce en más noches de auroras no solo en los picos cortos, sino en oleadas más extendidas. Además, estas tormentas solares causan problemas entre las intercomunicaciones terrestres.
debido a la interacción con el campo magnético de la Tierra. Es por este motivo que todos están invitados a aprovechar ese momento único de la historia, ya que no solo permitirá apreciar la majestuosidad del universo, sino también contribuir a un momento que, lamentablemente, no se podrá apreciar en muchas generaciones.